Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la clase de Urbanismo 1. En esta sesión nosotros vamos a tocar el tema del urbanismo durante el siglo XX, mejor dicho, el urbanismo durante la primera mitad del siglo XX en Europa. Tenemos que aprender a ser específicos cuando tratamos estos temas, pues vemos que el proyecto urbano o el fenómeno urbano adquiere matices distintos según el espacio que vamos a estudiar. Pese a ser un fenómeno global, un fenómeno que ha llegado para quedarse desde el punto de vista de la ecología urbana, tenemos que pensar que se ha manifestado desde puntos de vista distintos, con diversas intensidades y sobre todo con rasgos particulares vinculados a estrategias políticas y de ocupación territorial. Conforme vayamos avanzando en la clase, pues ahondaremos más en estos detalles. Lo importante es saber que hacia inicios del siglo XX el urbanismo ya estaba consolidado como ciencia, ya había producido o absorbido sus primeras estrategias productivas, como es el caso de la zonificación, y llega un momento en el cual el urbanismo entra en crisis porque la mitad del mundo entra en guerra. Primera y Segunda Guerra Mundial marcan este tránsito y este paso. Vamos a ver que la diferencia es bastante marcada porque las primeras 2 décadas del siglo XX está marcada por la vanguardia. Vanguardia artística, vanguardia sociológica, digamos que es una época de cambio que traslada sus ideales revolucionarios al campo de la arquitectura primero y luego del urbanismo. De hecho, podríamos hacer y comenzar a apuntar en nuestra pantallita cuál es la lógica del urbanismo europeo en este periodo, el periodo de entreguerras de 1918 y 1933. La tesis fundamental de esta clase, o la idea que va a articular todo el relato, es que el tránsito, digamos, ese ideal de cambio, se produce en inicio en las vanguardias artísticas. Dadaísmo, suprematismo, neoplasticismo, surrealismo, digamos, todas estas vertientes pictóricas de arte se trasladan a las vanguardias. Las vanguardias influyen directamente en la arquitectura o en los personajes del ámbito arquitectónico más famosos y finalmente llegan al ámbito del urbanismo. Digamos que esta lógica, arte, arquitectura, urbanismo, nos parece, digamos, una relación causal casi natural. Digamos que no nos imaginamos arquitectura sin arte, por ejemplo. Yo entiendo que hilar estos tres conceptos, hilar tan fino, hace que aceptemos de manera implícita que estos tres elementos están unidos. El propósito de esta lección es enseñarles, desde mi punto de vista, a aclarar que el urbanismo va por otro rumbo, que el urbanismo toma o debería tomar otra senda. Arte y arquitectura están mucho más relacionados y el urbanismo no debería caer en esos mismos errores, por decirlo de algún modo, ¿no? Digamos, no debería adoptar las mismas premisas que lo hace el artista o que hace el futuro arquitecto o el arquitecto moderno. Este trinomio, arte, arquitectura y urbanismo, permaneció indisoluble hasta la segunda mitad del siglo XX. Cuando toquemos ese tema, veremos que esta unidad tan fuerte se quiebra totalmente y vemos el urbanismo en su real dimensión. Entendemos que el urbanismo tiene una carga social, una carga política y sobre todo una carga o una impronta económica. No sé si se los he comentado, pero en el caso latinoamericano es fácil encontrar facultades de arquitectura y urbanismo. Digamos que ponemos en una misma bolsa estos dos campos o estas dos disciplinas. En otros lugares, ¿no? En muchas escuelas o universidades de Europa, el urbanismo se estudia por separado. De hecho, para estudiar urbanismo no tienes por qué tocar la escuela de arquitectura y mucho menos el arte. Digamos que se ve desde otra perspectiva, lo cual a nosotros nos parece raro, ¿no? Entonces entendamos que el mayor error que cometió el urbanismo contemporáneo y moderno
fue alinearse con vanguardias artísticas y tomar de ellas ciertas enseñanzas que luego poco a poco implicaron en la construcción de la ciudad. Es decir, desviamos el rumbo en un inicio y nunca supimos dónde terminaba este camino tan tortuoso. La exposición de hoy nos va a explicar ese punto de vista, cómo nacen las vanguardias artísticas, arquitectónicas y sobre todo las vanguardias urbanísticas casi por defecto. Regresando a la exposición y ya habiendo explicado de manera rápida la tesis, nos vamos directamente a las diapositivas. Comenzamos siempre con algo de humor. Yo creo que ya deben estar un poquito cansados de este meme a día de hoy, pero yo creo que es necesario, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, que el urbanismo tiene un rasgo de segregación muy fuerte, que espacio social, espacio construido son un símil, son dos caras de una misma moneda. Y vemos que la condición tan compleja de nuestra ciudad refleja esas divergencias de nuestros grupos sociales. Es decir, si un espacio urbano expresa desigualdad, es porque la estructura social es muy desigual. Ambas caras de una misma moneda que manifiestan un hecho común. En nuestro caso, ¿no? En el caso latinoamericano, está el caso de la macrocefalia, por ejemplo, esas grandes ciudades capitales que dominan todo, centralistas, y a eso deberíamos sumarle un gran sesgo de desigualdad, de, digamos, desequilibrio o inequidad en el acceso a los bienes y a los servicios que la ciudad nos tiene que ofrecer. Y eso lo vemos a día de hoy, ¿no? Estamos en un escenario no post pandemia, sino un escenario de pandemia propiamente dicho, y vemos que hay personas que han sido más golpeadas por esta crisis sanitaria que otras. Y valdría la pena detenernos y pensar, ¿por qué? ¿En qué momento esta condicionante intentó, digamos, direccionar los efectos de una enfermedad que no estaba dentro de nuestros planes? Vemos que la sociedad se muestra desigual y nuestra labor como estudiantes o como pensadores, como gestores urbanos, es intentar afrontarla y plantear soluciones distintas. Podríamos pensar en una estructura social más equilibrada, podríamos pensar en ciudades más equilibradas. Yo creo que ese es el reto de cara a un futuro urbano. El curso ya lo sabemos, creo que no vale la pena detenernos mucho. Y para iniciar la exposición les muestro esta fotografía. El escenario entre guerras, ¿no? En el caso europeo, nos mostraba imágenes tan desoladoras como esta. Vemos como un grupo de soldados regresa al campo de batalla, ¿no? Como el espacio está totalmente destrozado. Digamos que Europa fue dañada ideológica, social, política e incluso moralmente. Fue un shock que intentó, digamos, sacudir hasta los cimientos de la sociedad en la cual vivimos. Este efecto, ¿no? De arrastre de la Primera Guerra Mundial nos transmite esta sensación de incertidumbre, de ver el mundo que habíamos construido durante mucho tiempo destruido, eh, reducido a cenizas, y ver qué es lo que hacemos a futuro. Este es el inicio de la arquitectura moderna, muchachos. Es ver que el mundo se desmorona y que sobre sus cenizas podemos construir un mundo nuevo. Por eso las vanguardias artísticas sustentan sus ideas en lo nuevo, en lo novedoso, en el cambio radical. Se entiende que la sociedad ya no sirve para nada y que tenemos que reconstruirla desde cero, paso a paso y ladrillo por ladrillo. Como bien lo hemos dicho, el urbanismo en el periodo de entreguerras es el tema de hoy, horizonte temporal 1918-1939. Paolo Sica, ¿no? Que es un teórico del urbanismo fuerte, ¿no? Con peso, nos dice lo siguiente: todas las naciones del mundo occidental, beligerantes o neutrales, victoriosas o derrotadas, experimentan de modo más o menos profundo las consecuencias del conflicto. Nos habla de la Primera Guerra Mundial, que como cualquier otra guerra en el siglo XX, tuvo ese efecto de arrastre, ¿no? Comenzó con un par de países beligerantes, los aliados, y al final se generó un conflicto a gran escala, incluso con influencias o implicancias a nivel mundial. El contexto político, pues, es el fin de 4 imperios europeos, entre ellos el imperio prusiano, el imperio alemán.
un proceso de proletarización, que a día de hoy en el curso ya sabemos de qué se trata, ¿no? De la aparición de una nueva clase social, el proletariado que se basta con su mano de obra, con su fuerza de trabajo para subsistir. Frente a estos procesos nacen las primeras revoluciones socialistas, 1917, octubre, se derrotan a los zares y se instaura la dictadura del proletariado de mano de los soviets. También tenemos un escenario de hiperinflación en muchos países europeos. Esta es una imagen del periodo 1833 en el caso alemán. Vemos unos niños jugando con fajos de billetes que tenían muy poquito valor. Esta imagen pues se repitió en el caso peruano hacia el año 1985 con la política monetaria del gobierno aprista. Estamos frente a un proceso de reconstrucción en todo el sentido de la palabra. Hablamos de una reconstrucción económica y también de una reconstrucción urbanística, cómo no. Y hemos visto que son elementos que siempre van juntos y que plantean estas relaciones muy fuertes y muy intensas, ¿no? Casi de dependencia. Vemos la imagen reconstrucción, solo se reconstruye algo que ha sido totalmente destruido. Y en muchos casos, en muchos pueblos o ciudades europeas, este era el escenario que debíamos afrontar. La ciudad histórica, reducida a cenizas, ¿no? Hecha polvo, que tenemos que construir desde cero. Esto fue un shock muy fuerte. Lo mismo en otras ciudades europeas, este escenario de crisis, de incertidumbre, plantea soluciones radicales, frente a las cuales se alzan las famosas vanguardias. Vanguardias artísticas, arquitectónicas y finalmente vanguardias urbanísticas por defecto. Estas últimas, las vanguardias urbanas, comienzan a usufructuar ideas de otros campos, lo cual fue beneficioso en un inicio, pero la condenó a un carácter o a mantener un halo de disciplina nueva o disciplina ignota, ¿no? Que intenta pescar de otros lugares para construir su episteme, su foco de atención. La cuestión de la vivienda en este periodo en específico plantea esa exacerbación de la lucha de clases y se introduce un tema que es el tema de la famosa ideología. Para Manuel Castells está muy claro. Los procesos de industrialización están asociados a procesos de occidentalización y del mismo modo, ¿no? De manera muy similar, están conectados a procesos de urbanización. Entonces, aparece una nueva triada. La segunda triada que vamos a trabajar es el proceso de industrialización. Está asociada a la formación de una economía capitalista. Este está conectado a un proceso de occidentalización y finalmente recae en un proceso de urbanización. Quiere decir que estos tres procesos van de la mano, que nos plantean esa relación intrínseca, indisoluble y permanente en el tiempo. Fruto de esto nace la famosa ideología urbana, que es la tesis principal de Manuel Castells en su libro La cuestión urbana y que forma parte de una de las ideas fuerza de la presente exposición, la ideología. ¿Qué pasa si nosotros escuchamos, ¿no? Por lo que sea, ideología en nuestro día a día? Estamos por la calle y vemos que alguien dice, no, es que es una ideología, no sé qué. ¿Qué es ideología? Ideología se entiende como un conjunto de conocimientos que se han solidificado a lo largo del tiempo y que forman los principios básicos de convivencia de una sociedad. Lo curioso es que una ideología se construye en un momento específico e intenta reproducirse a lo largo del tiempo, es decir, garantizar su existencia durante muchísimos años. El conjunto de valores que sustenta o que sostiene la sociedad industrial y postindustrial es una ideología. Son ideas fijas, pensamientos fijos que nos ayudan a ver de un modo particular la realidad que nos rodea. La ideología urbana pues nos dice que solamente tenemos a la ciudad como refugio. Es decir, hemos llegado a un punto de quiebre
del cual no podemos retornar, lo cual creo que desde el punto de vista latinoamericano es una idea bastante cuestionable, porque los procesos de urbanización europeos o norteamericanos son distintos unos de otros y son distintos a los procesos latinoamericanos. Vamos a ver más adelante cómo esta resolución de conflictos se hace mucho más interesante. Para ir un poco más adelante y ahondar sobre este tema, les comento qué es ideología. Y para esto me voy a apoyar en un señor al cual ya conocemos, ¿no? De reojillo desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar del señor Carlitos Marx, ¿sí? Desde la lógica o desde la perspectiva marxista, ideología es un sistema de representaciones del mundo, entre las cuales se incluyen filosofía, arte, religión, derecho, moral, que utiliza la clase dominante para legitimar su posición privilegiada frente a las clases oprimidas. Es decir, la ideología es un relato, es un cuento, ¿no? Que nos da un grupo privilegiado, determinado, y que nosotros intentamos abrazar para que este grupo se mantenga en esa posición de poder, para que sus privilegios no se vean amenazados y para que básicamente ellos sigan arriba y nosotros pues sigamos abajo. Ojo, si hablamos de la clase dominante, no estamos hablando de un grupo de empresarios pequeño, todos familia que se conocen y que tienen influencia, digamos, en los negocios de un país o de una región. Si hablamos de una clase dominante, estamos hablando de muchas interpretaciones o muchas adiciones a lo largo del tiempo. Es decir, la clase no es sincrónica, sino es diacrónico, es decir, se extiende a lo largo del tiempo. Lo mismo con el proletariado. No es que el proletariado aparece hacia mediados del siglo XVIII o del siglo XIX, perdón, y digamos tiene un tiempo de vida muy cortito y luego desaparece totalmente. La idea del proletariado, de esa clase que no puede decidir su futuro, se mantiene viva hasta el día de hoy. Claro, ha tenido nuevas imágenes, nuevos rostros, pero la idea original se mantiene. Vamos a ver qué nos dice la teoría marxista sobre ideología. Nos dice que en sociología se llama ideología a todo conjunto más o menos sistemático de creencias que intentan explicar al hombre y el mundo a la vez que orientan su conducta a partir de ciertos valores aceptados como correctos. En este sentido, toda teoría del mundo es una ideología. Lo es tanto el punto de vista reaccionario como el conservador, tanto el progresista como el radical, incluido el propio marxismo. En todas las sociedades encontramos teorías del mundo o ideologías, puesto que, como señaló Engels, todo lo que mueve a los hombres tiene que estar necesariamente por sus cabezas. Pero el marxismo añade a este concepto general las siguientes particularidades. Las particularidades las vamos a dejar de momento y nos vamos a concentrar en esta frase. Orientar la conducta a partir de ciertos valores aceptados como correctos. Les pregunto, si hablamos de ideología urbana, ¿cuál sería el valor aceptado como correcto para construir la ciudad moderna? El derecho de propiedad, el derecho de edificabilidad, la idea de que las funciones tienen que estar separadas una de otras, la idea de que la vivienda no puede ser vivienda regalada ni vivienda social, la idea de pensar que es el mercado el que tiene que controlar el crecimiento urbano y esperar de manera estoica que el mercado se regule por sí solo y de este modo regule la ciudad. Pensemos en la ciudad en la que vivimos. Tenemos muchísimas décadas de dominio del mercado por encima del Estado y el resultado salta a la vista. Una estructura urbana desorganizada, con muchos errores, con falta de accesibilidad, con falta de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensemos que una ideología es un conjunto de valores que se aceptan como correctos. La escuela, ¿no? La universidad nos enseña esos valores. Y de hecho, este periodo que estamos utilizando nos dice que la ciudad ha llegado para quedarse, que no existe más opción que asociarnos en torno a la ciudad.
Yo creo que ese fue un error muy grande. Y lo peor es que esta idea se fue extrapolando poco a poco y creo que la aceptamos a día de hoy. Yo creo que las personas que deciden vivir en el campo lo hacen básicamente porque es el mundo, digamos, el contexto en el cual han vivido y tienen esa idea. Del mismo modo que hablamos de una ideología urbana, podríamos hablar de una ideología rural. La pregunta es, ¿cuál está bien y cuál está mal? Ninguna. Solo es un conjunto de ideas que giran en torno a un objetivo. Volvemos al escenario que estamos analizando. Vamos a mencionar el crack de 1929, que fue la primera crisis económica a nivel global. En 1929 cae la bolsa de Nueva York y sus efectos se ven al otro lado del mundo, lo cual parece o parecía en su momento algo ilógico. Los mercados ya estaban lo suficientemente conectados para poder ser interdependientes unos de otros. Increíble, ¿no? Hace casi 100 años atrás ya teníamos un mundo globalizado. Esto lo vamos a dejar pasar. En su momento retomaremos al señor John Milton Keynes, que es el padre de las políticas económicas proteccionistas. Es decir, el capitalismo a mansalva, el más salvaje, ya comenzaba a ser aceptado por personas de a pie y por el Estado hacia 1929, fruto de esta primera crisis. El resultado, pues, es un tránsito largo, ¿no? Esa búsqueda de la tierra prometida, ¿no? La migración del campo a la ciudad, que se hace cada vez más fuerte, más notoria. Y aquí viene una de las tesis de la presente exposición, que creo que no lo he dicho al iniciar, es la exposición o la clase favorita del curso. O sea, no favorita para ustedes, obviamente, sino favorita mía, porque es donde intentamos condensar el propósito del curso. De hecho, si yo tendría que hacer una charla muy breve sobre el urbanismo, me quedaría con esta charla para explicar qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. La tesis es, y ya lo hemos visto, que las vanguardias arquitectónicas son iguales a las vanguardias urbanísticas. Y estas, a su vez, son iguales a las vanguardias artísticas, porque del mundo artístico es que nace la nueva arquitectura, el nuevo espacio y por ende la nueva ciudad. Vemos aquí una imagen de una presentación de la Bauhaus, eran artistas rebeldes de la época que pensaban en un mundo distinto. Su mundo estaba destruido y tenían esa libertad y ese desenfado de crear desde cero, lo cual siempre está bien. Vamos a pasar a los referentes. Tenemos 4 referentes, 4 pistas para demostrar que la arquitectura siempre ha estado ligada al arte y por ende el urbanismo. Primera pista, la contribución holandesa. Cuando hablamos de contribución holandesa, vamos a hablar del movimiento El Estilo o Die Stil, que planteaba una ruptura con el pasado. La primera intervención a nivel urbano la hace H.T. Wiedewelt en 1919. Plantea un proyecto de racionalización y expansión de Ámsterdam. Lo vamos a ver. Ámsterdam a finales del 19, Ámsterdam proyectada por Wiedewelt hacia inicios del siglo XX. Vemos el casco histórico muy denso y vemos una recodificación racional, con líneas puras, muy compositiva, muy decimonónica, que se parece mucho a las ciudades ideales del Renacimiento, ¿no? El caso de Palma Nova, esa ciudad fortaleza que parece una estrella vista de planta. Pasa lo mismo. Se creía que abordar el espacio desde el punto de vista geométrico te facilitaba muchas cosas, ¿no? El binomio belleza-utilidad se mantiene intacto en este momento. Otro referente es el señor Piet Mondrian. En 1922 escribe un ensayo. El ensayo se llama Casa, Calle, Ciudad. Con este ensayo, Piet Mondrian plantea ese universo de ambigüedades que representa la arquitectura moderna y por ende la ciudad nueva. Yendo un poco más al detalle, ¿no? A grano fino, podemos ver que este concepto es recogido por Bruno Sevi para terminar en el concepto de la descomposición cuadridimensional. Es decir, que el límite entre casa, entre calle y entre ciudad
sea cada vez más difuso y menos sólido. Es el origen de la famosa manzana abierta, esos grandes bloques de edificios y esas manzanas que no tienen un límite aparente, sin descontar o sin contar con las vías destinadas a los automóviles. Esta imagen, este cuadrito, es una pintura de Piet Mondrian que hace referencia a la estructura urbana de Nueva York. Si nosotros le cambiamos, quiero que presten atención, si nosotros le cambiamos el color a esto, ¿no? Asumimos que el color son las vías y que el blanco son las manzanas, podemos construir una ciudad racional directamente, sin mayor esfuerzo. Quiere decir que estas vanguardias pictóricas han calado tan hondo en nuestra retina que fueron fácilmente extrapoladas al ámbito del urbanismo, lo cual, digamos, lo cual fue el origen, de, digamos, del fracaso del urbanismo moderno. Pensar que esta vertiente pictórica es muy cercana a la vertiente urbanística. El Lissitzky, un artista ruso, en 1922 escribe el Manifiesto Constructivista Internacional. Vemos aquí, ¿no? Años antes, en 1920, Casimir Malevich escribía El universo de la no representación, que planteaba los principios básicos del suprematismo, que son los que vemos aquí, ¿no? Una base blanca, unos cuantos elementos flotando, utilizar los elementos con su propia representación y no hacer experiencias figurativas del arte. Pensemos qué pasaba en el arte romántico, por ejemplo, en el arte realista. Se pintaban escenas del día a día, personas trabajando, santos, personas con apariciones místicas. ¿Qué pasa con el arte nuevo, con este arte radical? Intenta quitar cualquier sesgo nostálgico y plantea la belleza de los objetos por sí mismos. He presentado estas diapositivas unas pocas veces y las pocas veces que lo he hecho hice el mismo comentario. Y es que si nosotros vemos esta imagen de aquí y le quitamos algunos elementos excedentes, fácilmente nos acercamos a un proyecto de arquitectura hecho y derecho. Por ejemplo, estos tres bloques les damos una mayor sección, podrían ser nuestras torres de vivienda. Este elemento de aquí podría ser una vía subterránea, unos cuantos equipamientos volando por el espacio. Es decir, la parte pictórica ha calado tan hondo, que a día de hoy nos es imposible diseñar sin estos principios. Y nos pasa, ¿no? En los cursos de proyecto nos dicen, menos es más, tienes que darle ritmo, el equilibrio, si pones unos elementos aquí, los compensas con otros, etc. Yo ya les digo desde ahora, y sobre esta imagen, el urbanismo no se lleva así. El urbanismo, de hecho, no tiene nada de composición. No tenemos por qué ni siquiera diseñar al momento de hacer urbanismo. El urbanismo, o el quehacer del urbanista, es ver cifras, estadísticas, valores, indicadores, ver la parte espacial, pero a nivel macro, no diseñar este tipo de cosas. Pero como el ánimo de diseñador nos gana, casi siempre recaemos en este mismo error. Segunda pista, la famosa modernidad alemana. El nacimiento de la Bauhaus hacia 1919 en el contexto de la República de Weimar. La Bauhaus, digamos, fue una escuela que intentaba unir los procesos de modernización, las nuevas técnicas, con el espíritu del art and craft, el movimiento del retorno al artesanado. Y es muy curioso, ¿no? Cómo esta vertiente hipertecnológica se combina con, digamos, estrategias low-tech, digamos, muy básicas, muy sencillas y muy accesibles. ¿Qué podemos mencionar de la Bauhaus? Que entre sus estructuras metodológicas radicales para la época, teníamos a una serie de personajes. Y estos personajes, en la mayoría, eran artistas comprometidos políticamente. Eran personas, en su mayoría de izquierdas, que tenían ideas radicales, y por ende, esta estructura académica, la Bauhaus, fue siempre foco de atención. De hecho, hay historias de que cerraban la escuela o miembros de miembros del gobierno, ¿no? O la policía intervenía al alumnado por estar afiliado a partidos en concreto, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es una imagen de la famosa Liga Espartaquista,
que era la vertiente más radical de los socialistas alemanes de la época. Entre ellos tenemos un señor que es el señor Bruno Taut, un arquitecto suizo, que en 1924 plantea una idea de arquitectura alpina. Las imágenes que él sugiere son estas de aquí, que hace referencia a un espacio racional, bien compuesto, equilibrado, sobre un terreno natural, sin ninguna protuberancia o sin un elemento que destaque en el paisaje. El mismo ejemplo de los holandeses es conquistar el espacio desde el punto de vista geométrico. Como son diseñadores, el ánimo del diseñador nos gana y comenzamos a hacer cosas bellas que no necesariamente son funcionales. Estas imágenes ganan mucho a la retina y generan el movimiento siguiente, ¿no? Que es el movimiento racionalista. Vamos a 1928, hablaremos de Walter Gropius y de las residencias para los profesores de la Bauhaus en Dessau. Vemos que son un conjunto de viviendas modernas, imagínense, 1928 y teníamos estas aproximaciones volumétricas y espaciales. Rompían el esquema de la manzana. Fíjense, es un espacio abierto y tenemos unos bloques como flotando en el espacio. Ellos intentaban romper o absorber la idea de Piet Mondrian de esa descomposición entre casa, calle y ciudad. Se supone que todo es un conjunto, que el espacio es único, es fluido y es continuo. Un año después, Walter Gropius diseña la Siemensstadt en Berlín, con estos mismos principios. Dibuja unos bloques de vivienda para los trabajadores de la Siemens, pone unos edificios públicos con un gran criterio compositivo, les dibuja una curva en contraposición a la vía del tren. Digamos que hace un ejercicio compositivo muy interesante, que sirvió de base para las aproximaciones urbanas ulteriores. Pero no por ello, digamos que este hecho no hace o no exime a Walter Gropius de los errores cometidos frente a este espacio urbano, ¿no? Y es que es muy compositivo. Si nosotros eliminamos la base de color y nos quedamos solamente con estos elementos, fácilmente puede pasar como un cuadro suprematista o como un cuadro de arte abstracto. Y es muy curioso que existe esta relación tan grande, ¿no? A vista de peatón, los edificios pues son más o menos distintos y se nota el mismo principio. La manzana ya no existe. La vía tiene mayor sección porque el tránsito rodado es mucho más grande, mucho más conflictivo, por decirlo de algún modo, y vemos que la manzana se descompone y tenemos una proporción entre lleno y vacío más o menos equivalente. Vamos con otro señor, que es Hannes Meyer, que intenta, digamos, rescatar la idea de Piet Mondrian para plantear la descomposición de la manzana. Y es efectivamente lo que hace en muchos lugares a los cuales fue a ejercer la profesión de arquitecto y de proto-urbanista. Vemos este mapa o este plano, que fue un plano que afortunadamente no fue construido para una colonia obrera de las Lomas de Becerra, en México, Distrito Federal, hacia 1930. Vemos cómo la manzana no existe y son unos cuantos elementos flotando en el espacio que, digamos, favorecen al tránsito de los peatones, le dan un mayor espacio al espacio público, mayor espacio verde. A nivel compositivo, muy bien, pero yo creo que la escala humana se va por completo. Es decir, son edificios hechos para ser vistos desde el aire, porque son muy bonitos y muy ordenados, pero la experiencia del peatón del día a día es totalmente distinta. Entonces, sigue esa idea del artista que diseña por encima de las necesidades de la población y en muchos casos diseña con intenciones estrictamente económicas. Si hacemos edificios altos en bloques, pues estamos sacando mayor rédito al suelo urbano que tenemos como posesión. Frente a esto, Hannes Meyer, pues, digamos, escoge una ruta o un rumbo distinto porque él trabaja muchísimo tiempo en Rusia durante el periodo soviético. De hecho, Hannes Meyer tiene un libro que se llama El arquitecto en la lucha de clases. Y él se pregunta
¿cuál es el fin máximo del arquitecto? Si nosotros estamos destinados a diseñar casas lindas para personas de élite, o a lo mejor estamos destinados a construir viviendas accesibles para las personas que más lo necesitan. Como Hannes Meyer vivía en la Alemania de entreguerras, se dio cuenta que este proceso de generación de vivienda social era el futuro. Pero las políticas internas, ¿no?, de la Alemania del régimen anterior a los nazis no le puso la atención debida y lo hacía con un estricto enfoque comercial. Por eso él decide irse y hacer un poco de trabajo o ejercer en la Rusia soviética, donde construyó bastante y en muchísimas ciudades. La idea era acercar la vivienda a las clases más bajas, ¿no? La clase obrera, que se supone que es la que intentaba construir esa suerte de dictadura del proletariado en torno a un mundo distinto. Frente a esto, pues yo les tengo otra referencia a nivel arquitectónico. Es un edificio que se estudia muchísimo y es el edificio Narkomfin, que es un colectivo. Se convirtió hacia 1928 y se planteaba como una suerte de cooperativa de vivienda. La idea está tan sencilla que la hemos visto en la clase pasada, de segregar la zona de trabajo de la zona de dormitorio, la zona de vivienda. En este caso se invierte. Aunque en imagen es muy parecida a otros bloques de vivienda, tiene un sentido distinto, porque en las primeras plantas nos ofrece pequeños talleres, obrajes, ¿no?, pequeñas oficinas. Digamos que las personas que vivían en los pisos de más arriba podían ejercer sus oficios en los pisos de abajo. Unificamos estos dos elementos que generan, digamos, tanto conflicto, ¿no? En una ciudad mucho más grande, pues estas cuestiones son un poco difíciles, ¿no? Es difícil tener tu centro de trabajo muy cerca a tu vivienda. Usualmente tenemos que desplazarnos de un lugar a otro, lo cual genera necesidades de desplazamiento, implica construir vías cada vez más anchas, colocar más unidades de transporte público, pensar en movilidad alternativa. Digamos que se va complicando. Como estábamos en la primera etapa, en el primer plan quinquenal del régimen soviético, se planteaban estas estructuras en torno a ese ser humano íntegro y total, que es al mismo tiempo productor y consumidor y principal usufructuario de su fuerza de trabajo, lo cual no deja de ser una idea bastante interesante. Obviamente, ejemplos como este solo se han visto en Rusia y se han podido replicar de manera muy leve o muy débil en otros lugares, ¿no? Algunos dicen que existe mucha similitud entre Narkofin y la unidad habitacional de Marsella de Le Corbusier. A nivel compositivo no hay mucho que ver, pero a nivel conceptual sí que plantean ideas bastante parecidas, ¿no? En esta sección la podemos ver, y es que Le Corbusier, tanto Le Corbusier como Ginsburg, que es el arquitecto de este edificio, plantean corredores intermedios y viviendas o departamentos en doble nivel o doble altura, ¿no? En algunos casos se accedía por el piso superior y en otros por la planta baja. Digamos que a nivel de secciones existen muchas similitudes. Regresando al tema, vemos que Hannes Meyer apuesta por la vivienda. Y como se da cuenta que en la mayoría de países occidentales la vivienda ya no era potestad del Estado, sino que era promoción privada hecha y derecha, digamos en el término estricto de la palabra, él decidió buscar otros rumbos y trabajó muchísimo tiempo en la promoción de vivienda soviética. La pregunta frente a esto es: ¿qué diferencia hay entre una ciudad capitalista y una ciudad no capitalista? La respuesta es muy sencilla, pero sus resultados son muy complejos. Es la propiedad del suelo. En una ciudad con no gobierno, sino con sistema capitalista, existe un promotor que compra un trozo de suelo, lo construye y luego lo vende. Como este promotor ha invertido, pues tiene que vender estos departamentos a un precio considerablemente mayor para obtener utilidades. Entonces, mientras más nos acercamos al centro de la ciudad,
vemos que los costos de suelo son más altos y las viviendas son más altas. El resultado es segregación. Las personas que más dinero tienen pues están mucho más cerca a las zonas importantes de la ciudad. Y las personas que no tenemos dinero pues tenemos que irnos cada vez más lejos a la periferia. ¿Qué pasa si la ciudad no tiene propiedad de suelo? Si es que existe un solo ente que controla todo esto, por ejemplo, el Estado. El Estado puede regular el precio de las viviendas según sus propios criterios. Incluso podría invertir el orden. Podría generar un espacio interesante, el espacio más importante de la ciudad, y poner las viviendas más baratas cerca. Y poco a poco se va alejando y pone las viviendas más caras al exterior. Pero ellos se encargan de controlar incluso el mercado de acceso, es decir, de seleccionar a las personas que realmente son pobres y que deberían vivir en esta zona. Y, digamos, dividir a nivel de ingreso posibilidades al resto de población. El resultado es el mismo, segregación funcional, social y espacial, pero las condiciones son menos adversas. Digamos que planteamos una tabula rasa donde intentamos darle mayores posibilidades o igualdad de oportunidades a todos. Otro ejemplo de esta segunda bocanada de aire del urbanismo moderno la tenemos en la propuesta de ciudad vertical de 1927 de Ludwig Hilberseimer. Esta es la imagen ideal de Hilberseimer, que son grandes bloques de vivienda alineados en hileras continuas, franqueados por espacios ajardinados o verdes intermedios. Esta es una de las imágenes más potentes donde vemos esa relación. Vemos que la manzana desaparece totalmente y que ahora es la vía la que tiene mayor predominancia. El tránsito rodado, los automóviles, son los reyes privilegiados del espacio urbano. Y luego tenemos grandes bloques de habitación, que son los bloques destinados a funciones económicas y a básicamente residencia. Esta imagen es muy potente y en el momento en el que se publicó o se comenzó a difundir, comenzó a ganar un poco la batalla a esta ideología urbana. Nos venden esta imagen de densidades inmensas, de utilizar mejor el espacio, de dejar vías generosas para los automóviles, y yo creo que en este momento desviamos totalmente el rumbo. Y es que nos creemos que somos diseñadores a nivel volumétrico y no sabemos qué consecuencias podemos traer detrás. Hilberseimer, como otros pensadores o arquitectos o profesionales europeos, se autoexilia hacia 1944 y se traslada a Norteamérica, a Nueva York. En este año escribe un nuevo artículo, un nuevo libro que se llama La Nueva Ciudad, y en 1949 escribe Nuevo Patrón de Crecimiento Regional. Es decir, sus ideas pasan, en primer lugar, de la habitación o de las habitaciones en bloque, pasan por la estructura de la ciudad y finalmente alcanzan un rango o una escala de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el resultado de estos referentes? Una simplificación extrema, una segregación y una abstracción casi demoníacas que condenan al urbanismo a este ámbito casi artístico y poco disciplinar, poco técnico. Paolo Sica nos dice, la simplificación de la organización a su nivel técnico distributivo y la organización seriada eliminan toda presencia, incluso marginal, de la arquitectura. Alexander Klein es el último ejemplo de esta primera invención, digamos, esta primera bocanada de aire, ¿no? del urbanismo de corte alemán, ya que en 1927, como jefe del organismo estatal de investigación sobre los problemas de la edificación, plantea los primeros indicadores urbanos de la historia. Me detengo un poco y les diré que un indicador no es más que una cifra, no es más que una fórmula matemática que se utiliza para demostrar algo. En este caso, los indicadores urbanos intentan construir lógicas matemáticas para describir el crecimiento de la ciudad. Alexander Klein plantea la primera profundización científica de las modalidades habitativas, de la tipología urbana.
y de manera implícita la conecta con sus efectos económicos. Lo vemos aquí. Alexander Klein nos plantea 3 indicadores: el Beder Effect, el Nutz Effect y el Wong Effect. El primero es una relación de proporción entre la superficie que estamos estudiando y el número de camas o habitaciones. El segundo indicador nos habla de una relación entre la superficie útil, la superficie construida, y la superficie cubierta, que haría las veces, digamos, sería el análogo contemporáneo a nuestro famoso coeficiente de edificación. Y el último indicador nos habla de una superficie habitable dividida entre una superficie de cubierta. Nuevamente, coeficiente de edificación, y le añadimos un nuevo componente que es el porcentaje de área libre. Estos elementos nos ayudan a demostrar que la ciudad tiene parámetros distintos, tiene características distintas. Son cosas que las vemos en el día a día, pero que ahora las trasladamos al ámbito técnico. Dicho sea de paso, Alexander Klein dedicó muchísimo tiempo de su vida, de sus años de profesional, a reflexionar sobre la vivienda, sobre esa noción funcional de dividir espacios, de encontrar una relación de flujo cada vez más eficiente, porque en ese momento y ahora la vivienda era muy cara de construir. Y mientras más área ahorrábamos, mucho más viviendas podríamos, digamos, proveer a nuestra ciudad. Digamos que este estudio lo persiguió durante muchísimo tiempo, haciendo prototipos modulares de vivienda que intentó aplicar a espacios urbanos en concreto. Muchos dicen que esto es una aplicación de los principios del Taylorismo a la residencia. El Taylorismo es, digamos, una doctrina de producción que apuesta por una economía del recorrido y una disposición del mobiliario. Imagínense una fábrica. Para que el proceso de producción sea eficiente, tenemos que ubicar las cosas en lugares no conflictivos, tenemos que evitar los recorridos excesivos, las distancias excesivas, tenemos que colocar un montón de elementos sobre un espacio para ahorrar y para economizar horas hombre. Estos principios se aplican en la ciudad, pero mejor dicho, en la vivienda moderna que se planteaba en ese entonces. Y les pregunto a ustedes, ¿una casa es un instrumento para ahorrar espacio? ¿Es un instrumento para ahorrar tiempo? Yo creo que la casa es todo lo contrario, ¿no? Es ese espacio donde las personas pueden emplear su tiempo como mejor le parezca, ¿no? Es ese espacio de libertad en el cual no necesitamos ceñirnos a leyes rigurosas de eficiencia. Pero bueno, en su momento fue la idea que más conmoción trajo a nuestros procesos arquitectónicos y luego a nuestros procesos urbanos. Tercer referente, la obra de Le Corbusier. Le Corbusier, del cual hablaremos más adelante y más en detalle, es una de las figuras descollantes. Nace en el seno de los IAM hacia 1928, se consolida en una figura de arquitectura radical y poco a poco, mientras iba ganando fama, comienza a ampliar su ejercicio profesional. Es decir, comienza como artista, continúa como arquitecto y finaliza como urbanista, lo cual no siempre tiene que ver, digamos, lo cual no implica que estos campos tengan mucho que ver uno con otro. Ya les expliqué, ¿no? Esta trilogía arte, arquitectura, urbanismo no tiene por qué ser una trilogía estática. De hecho, no tendrían por qué estar conectadas. El urbanismo debería ver otro tipo de causalidades y construir sus propios instrumentos de análisis. Pero bueno, en su momento fue así. Le Corbusier plantea una imagen, que es la imagen de ciudad radiante, y plantea también los principios del Sony. Esta imagen es la imagen que más recuerdo de Le Corbusier porque es su tercera etapa, donde él intenta desmentir sus postulados modernos. De hecho, se vuelve místico, ¿no? Comienza a pintar desnudo, ¿no? A vivir en una cabaña lejana. Su tercera etapa, yo creo que le pesaba el remordimiento de haber echado a perder tantas ciudades y se exilió o se autoexilió a un lugar muy lejano, ¿no? Lo veremos más adelante. En 1923, Le Corbusier escribe un libro que se llama Hacia una arquitectura.
en el cual plantea la noción del espíritu nuevo, que es el signo de los tiempos, que es una idea muy sencilla, muy, muy simplona, ¿no? Que nos dice, estamos en un ciclo nuevo, estamos en el siglo XX, necesitamos una arquitectura acorde a la época. Es decir, todo lo que hemos visto antes no nos sirve, tenemos que construirlo desde cero. Es una idea muy potente, pero que peca de simple y de arbitraria en algunos casos. Hacia 1925 escribe Urbanismo, en el cual funda los ideales del proyecto moderno de la ciudad. Aquí se le destapa la cabeza. Yo creo que su ego le subió muchísimo a la cabeza. Intentaba abarcar todos los ámbitos del conocimiento y del ejercicio de esta especie de modelado del espacio, ¿no? En el cual nosotros los arquitectos estamos inmiscuidos. Cuando nos habla de urbanismo, nos habla de esta vivienda villa, ¿no? El pabellón del espíritu nuevo, construido en Stuttgart hacia 1927, que es mitad construido y mitad vacío, intenta agruparlo en grandes bloques y de este modo colonizar la ciudad a partir de hileras de construcciones. La idea era muy sencilla, muy cercana a la ciudad vertical de Hilbersheimer. Era ganar densidad de nuestros bloques para liberar el resto de la manzana como espacio público, como jardinera o como más lotes, ¿no? Le Corbusier y la villa contemporánea. Vemos cómo estas apreciaciones comienzan a ganar fama y comienzan a ser cada vez más extravagantes. Esta imagen, la villa contemporánea, plantea grandes bloques habitacionales y edificios icónicos, que son los famosos edificios de planta cruciforme, que dominan la vista de la ciudad. Si prestamos atención a estos ejemplos, a la imagen, nos damos cuenta que es un trabajo meramente compositivo. Vemos un espacio, ¿no? El espacio lo limpiamos por completo y comenzamos a trazar sin ton ni son, cuadrados, diagonales, cruciforme. Pareciera que estamos construyendo una escenografía que solamente nos interesa lo del exterior y no nos ponemos a pensar en lo que pasa dentro. Digamos que es otro de los mayores pecados en los cuales incurre la arquitectura moderna. Las semejanzas de la villa contemporánea, que yo les digo no es una idea nueva, que tiene muchos referentes, 4 como mínimo. Tenemos la ciudad futurista de Saint-Éliard, tenemos la ciudad industrial de Tony Garnier, tenemos la ciudad torre de Auguste Perret y tenemos la ciudad del futuro de André Lurcat. Le Corbusier, como personaje público que era, no podía construir sus ideas desde cero. Digamos que se dio el trabajo de revisar a estos señores y en función a ellos construir su idea de ciudad, que tiene muchísimas similitudes. Le Corbusier en 1926 plantea el Plan Voisin para París, que fue un proyecto, digamos, un proyecto casi ideológico. Era un manifiesto hecho proyecto urbano. Él sabía que no se podía construir esta nueva ciudad, este nuevo plan, pero insistía en promover esa idea, simplemente para ganar cámaras, digamos, para ganar en la opinión pública, para ser figura pública y que todos le escuchen, ¿no? Es un trozo de ciudad al oeste del río Sena que destruía todo el trazado urbano tradicional y planteaba, o mejor dicho, implantaba sus edificios icónicos de planta cruciforme, que es básicamente el delirio de un arquitecto que se creyó capaz de construir una ciudad desde cero. Nada más lejano de la realidad. Digamos que es una muestra de egocentrismo muy grande. Entonces me detengo en esta imagen para preguntarles a ustedes, muchachos, que están en formación, si realmente lo que están haciendo tiene sentido en el contexto en el cual vivimos, si muchas veces nos dejamos ganar por este ego del diseñador y no pensamos en cosas de base, como el sustento económico, como la lógica administrativa, como la lógica cultural. Tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque a veces se nos va la pinza y nos creemos esos genios creadores, ¿no? Que damos un par de trazos en un papel y por arte de magia tenemos una ciudad hecha y derecha, buena, bien organizada y equilibrada. Yo les digo que no, no funciona así. De hecho, y ya se lo he mencionado hace un momento,
el urbanismo tiene poco que ver con el diseño. No diseñamos en urbanismo. Analizamos, observamos y vemos cuestiones mucho más de base, ¿no? En 1929, Le Corbusier hace un viaje por Latinoamérica y como buena figura pública aprovecha cada una de sus paradas para plantear esquemas urbanos. Ojo, no son planes urbanos, sino son esquemas dignos de él, ¿no? Que coge un papel o una servilleta, hace unos cuantos trazos y las vende al mejor postor y obviamente un buen precio. Tenemos esquemas urbanos para Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo y Bogotá, que curiosamente fueron ejecutados. Al ser esquemas urbanos se reducían a unas cuantas líneas, ¿no? A unas cuantas vías para el automóvil y unos cuantos focos de atención, centros cívicos, que le daban realce a su diseño. Le Corbusier en 1934 plantea el plan Obús para Argel, y es donde realmente se le va la pinza, ¿no? Muchos autores, entre ellos Bruno Sevi, reconocen que Le Corbusier entra en su tercera etapa, ¿no? Esta etapa mística, en 1934 con este plan. Y es un plan raro, ¿no? Digamos que no nos remite al Le Corbusier que todos conocemos. Esta línea dura, ¿no? Esta composición muy rigurosa, muy estricta, desaparece. Sigue siendo megalomaníaca, es decir, cosas para gigantes, cosas que solo se ven desde el aire. Sigue planteando mega infraestructuras, ¿no? Como una suerte de alarde de la técnica y de los materiales de la época. Sigue siendo muy de compositor, muy de diseñador, pero incluye nuevos elementos, incluye elementos curvos, lo cual es bastante raro, ¿no? En su momento hablaremos de qué plantea en esta infraestructura curva, que es una autovía por debajo y por encima del bloque, y son bloques habitacionales, ¿no? Viviendas agrupadas en edificios en altura, que describen en conjunto un edificio único. Veremos casi al final del curso cómo esta idea la retoman muchos estudios de arquitectura hacia la segunda mitad del siglo XX para plantear lo que es el hábitat distópico, ese hábitat que rompe todos los esquemas y que intenta rescatar esa idea base de la descomposición, de la ambigüedad, de la incertidumbre y de la indeterminación. Le Corbusier nos dice lo siguiente: el proyecto que planteamos o las ideas están destinadas a hacer trizas de una vez por todas las routines administrativas e instaurar en el urbanismo las nuevas escalas de dimensiones exigidas por las realidades contemporáneas. Le Corbusier construye un solo espacio urbano en esta primera etapa en su carrera, y es un barrio obrero. El barrio obrero encargado por Henry Frugués, que es un antecedente a la Fortlandia. Fortlandia, que es un tema que también veremos más adelante, ¿no? Que era básicamente un barrio para un industrial de época en el cual, digamos, este señor quería dotar de vivienda a sus trabajadores mejor cualificados. Un barrio lleno de privilegios en el cual Le Corbusier instaura o intenta aplicar sus principios básicos. Al ser un barrio muy pequeñito, no llega a ser esas grandes torres, pero plantea criterios bastante interesantes, ¿no? Como casas con jardineras, retiros frontales y laterales, viviendas de una factura muy fina, porque él se encarga de diseñar cada uno de los bloques, de los talleres y de las viviendas. Es el proyecto, desde mi punto de vista, más ambicioso, porque va de, digamos, implica todas las escalas, ¿no? La escala del mobiliario, la escala del edificio y la escala del barrio. Cuarta y última pista, ¿no? Que estamos un poquito lejos del tiempo, ¿no? Cuarta y última pista, los CIAM, los famosos congresos internacionales de arquitectura moderna, que se inician hacia 1929, el primer congreso, el primer CIAM, en las orillas del lago Lehmann, ¿no? En el castillo de Sarraz. Y yo les explico esta parte, digamos, la parte no grata de la historia, porque los CIAM hacia la segunda mitad del siglo XX eran esos grandes eventos en los cuales confluía la jet set de los arquitectos de época, ¿no?
Las grandes figuras acudían a los SIAM y comenzaban a exponer sus ideas, generaban mesas de debate, se planteaban cosas, ¿no? Yo les quiero explicar que los SIAM nace con un grupo de amigos, en su mayoría artistas y arquitectos vanguardistas, y un mecenas, ¿ok? La dueña de un castillo que ofrece el castillo para que estos señores pues hagan su primer congreso, ¿no? Que más que congreso era una tertulia. Eran amigos, todos ellos conocidos, digamos amigos en común, que se juntaban a conversar sobre el arte de la época, el futuro del espacio, cómo debería ser la arquitectura, cuál debería ser su relación con la política, con la economía. Y eran básicamente amigos, ¿no? Que manifestaban ideas distintas y que lanzaban después de cada reunión un manifiesto, una carta. La carta más famosa es la Carta de Atenas de 1933, que le hemos mencionado en clases pasadas, que es donde se funda los principios del urbanismo moderno, ¿no? La segregación de 4 funciones: trabajar, habitar, circular y recrearse. Para esto les traigo la última referencia, lo voy a hacer bastante rápido, que son los Congresos Internacionales para la Arquitectura Moderna. Surgieron en 1928 como una necesidad de los arquitectos que estaban desarrollando la nueva arquitectura del movimiento moderno y de la Bauhaus, de poner en común sus experiencias y de buscar caminos y soluciones comunes a los problemas que se estaban planteando. En este sentido, entendían que la nueva arquitectura no debía ser una labor de personalidades individuales, sino un trabajo de colaboración que permitiera dar solución a los complejos problemas que planteaba la nueva arquitectura, al tiempo que ésta debía encontrar una unidad de expresión. Vemos la lista de SIAMs 1928, 1959, cada una de ellas con una carta, la Carta de Atenas, la Carta de Sarraz, que manifestaban este estilo, ¿no? Estos señores de la fotografía son los que inician estos congresos, y esta es la imagen que más me gusta de esta etapa que estamos estudiando, es Le Corbusier, Siegfried Giedion y Gabriel Gurevkian, que son los fundadores o cofundadores del primer SIAM, del movimiento moderno. Lo dicho, los SIAM nacieron como grupos de amigos y, digamos, formaron una plataforma de intercambio de ideas muy fuerte, que comenzó a tener muchísima, digamos, muchísima cabida, ¿no? Muchísima voz en las décadas posteriores. Lo dicho, grupo de amigos, arquitectos y artistas rebeldes que nos plantean nuevas ideas. El primer SIAM, 1928, en el castillo de la Sarraz, en Suiza, plantean el urbanismo como la operativización de la arquitectura. Plantean que arquitectura y urbanismo deberían estar unidos. Nuevamente encontramos, desde una metodología historiográfica, uno de los errores garrafales que cometimos durante todo el siglo XX. Pensar que arquitectura y urbanismo pueden ser uno solo. De hecho, los planes de estudio de muchas escuelas plantean arquitectura y urbanismo dentro de una misma currícula, lo cual está muy lejos de la realidad. Pero nosotros nos hemos aferrado, ¿no?, a conectarlos, por lo menos mentalmente o en contenidos, en un mismo campo de conocimiento, lo cual nos genera muchas confusiones, de cara al ejercicio profesional. El segundo SIAM, 1929, Ernest Mayt, en Frankfurt, plantea el Existing Minimum. El Existing Minimum es la vivienda mínima que tiene que, digamos que está conectada directamente con una clase. En este sentido, muchos críticos, entre ellos Lewis Mumford, creen que este Existing Minimum hace referencia a un nicho social del cual es cada vez más difícil alejarse o sacudirse por completo. Y finalmente, y ya para cerrar esta exposición, ver que las primeras aproximaciones a la vivienda tenían un gran sesgo técnico. Es decir, existían respuestas o justificaciones lógicas para promover la arquitectura moderna. Podemos ver en el lado derecho el famoso esquema de Walter Gropius,
que nos plantea un mejor asoleamiento para las viviendas. Si colocamos las viviendas muy juntas, tenemos muy poco sol y no podemos ganar en altura. Si hacemos bloques cada vez más altos, pues generamos un mayor ángulo de incidencia y podemos colocar más viviendas de un lado o de otro. Una cuestión muy sencilla que se puede ir demostrando poco a poco. Otros arquitectos, entre ellos Ernest May, planteaban una comparación económica, ¿no? De cuánto se gasta en construir viviendas tradicionales y cuánto se gasta construyendo viviendas prefabricadas o con técnicas modernas. Y la gráfica demostraba pues que era más sencillo y más económico hacer viviendas modernas. Digamos que buscaban justificaciones para poder acercarse a una nueva visión de ciudad y de vivienda, que se supone que en ese momento eran uno solo. ¿Cuál fue el error? Y para eso vamos a ir retrocediendo en las diapositivas. El error fue asumir que la parte compositiva puede dominar a la parte social y a la parte económica. Es decir, pensábamos que haciendo unos cuantos trazos sobre el espacio estábamos solucionando problemas sociales. Y nosotros sabemos, gracias al curso, que esto es mucho más complejo, que tenemos muchas otras condicionantes, que tenemos que pasar por cuestiones legislativas, de propiedad, económicas, de sistema productivo, lo cual hace que el espectro de análisis sea cada vez más grande y más complejo. Entonces, la lección de todo esto, o las dos lecciones de toda la clase, son, en primer lugar, que la arquitectura y el urbanismo moderno nacen conectadas al ámbito artístico. Y ese es el principal error porque intentan arrastrar esos componentes compositivos a la gestión de la ciudad, lo cual no nos brinda ninguna seguridad de cambio ni de desarrollo a futuro. Y en segunda instancia, la segunda reflexión tiene que ver con esa famosa cuestión urbana, de entender que existe una ideología urbana que está asociada a la construcción de la ciudad como metarrelato, es decir, como un escenario al cual no podemos escapar. Entender que existen un conjunto de valores asociados a la ciudad capitalista que se van a extrapolar de un lugar a otro, lo cual hemos visto que no es el corazón del ejercicio del urbanista. Vemos que existen distintos contextos y que cada contexto plantea condiciones particulares. Frente a ello, ¿qué nos plantea la ideología urbanística? Que la realidad urbana es igual en todos los lados y que los principios se tienen que aplicar a rajatabla, ¿no? Pensar que el mundo es plano, que no tiene particularidades y que puede afrontarse de un mismo modo, ¿no? Desde una doctrina o una ideología urbana asociada directamente a procesos de occidentalización y a procesos de industrialización que no son más que los eufemismos para políticas neoliberales y economías capitalistas. Dicho esto, dejamos la sesión aquí, que yo sé que ha sido un poquito pesada, pero necesaria. Es necesario saber sobre estos temas para formarnos una idea de la ciudad que estamos habitando a día de hoy, porque todos estos conceptos, aunque parezca mentira, siguen presentes en nuestras ciudades. Y es nuestra responsabilidad acercarnos de modo crítico a ellas y sobre todo pensar en soluciones distintas, que es básicamente el propósito de la academia, ¿no? Detenerse un poco y ver si es que existe esa otra salida, ese otro urbanismo que nos ayude a construir sociedades mucho más equilibradas. Dicho esto, me despido, estamos en contacto, les pido que no se despeguen del aula virtual, que estén pendientes de actualizaciones. Y sin más, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad.